Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que ya cumplieron muchísimos no cumpleaños los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre Alice in Wonderland de Lewis Carroll. Bienvenidos una vez más a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando Sefink, comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. El día de hoy vamos a comentar una película que no puedo decir que me marcó especialmente cuando la vi por primera vez en mi infancia, pero sí es una película que me gustó, es una película que disfruté cuando estaba yo niño, es una de las películas que tuvieron gran éxito, animadas, producidas por Walt Disney. Esta película es Alicia en el País de las Maravillas, estrenada en 1951. Esta es uno de los grandes éxitos que tuvo en esa época Walt Disney, adaptando cuentos famosos, digamos, como digamos la Cenicienta y la Blancanieves y Alicia en el País de las Maravillas. A mí la razón por la que me interesa bastante hablar sobre esta película es por todo lo que la rodea, es específicamente la novela de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Esta novela es lo que, el producto cultural que me marcó lo suficiente como para voltear a ver al cine y voltear a ver las muchísimas adaptaciones que hay de esta novela, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, hoy en día ya se publica como Alicia en el País de las Maravillas, pero en 1865 fue publicada así como Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, escrita por un autor cuyo seudónimo es Lewis Carroll. Ese es su nombre de escritor, pero que fue un matemático británico llamado Charles Lutwidge Dodgson. Este escritor pues se volvió famoso gracias a esta novela. Él era un matemático, un académico, un profesor de matemáticas, pero que pues le gustaba muchísimo la ficción, los cuentos. Entonces él cuenta la historia, no voy a decir leyenda porque al parecer son hechos reales, pero eh, Lewis Carroll o Charles Lutwidge Dodgson emprendió un viaje por el río Tames con un sacerdote amigo suyo y con 3 niñas que eran hijas de otro amigo suyo llamado Henry Liddell. Entonces, en este viaje por el río Tames, Lewis Carroll pensó ¿cómo le hago para mantener entretenidas a estas tres niñas? Una de las cuales se llamaba Alice Liddell. Entonces le puso su nombre a la protagonista de esta historia y les contó la historia de Alice en el País de las Maravillas. Posteriormente, Lewis Carroll lo escribiría todo a mano, con dibujos y toda la cosa, en un librito para niños, que posteriormente sería reproducido y editado ya con imprenta y que sería un éxito de ventas. Entonces, esta pequeña novela o este pequeño cuento después tuvo una secuela que escribió Lewis Carroll 6 años después, la publicó en 1871, llamada A través del espejo, en inglés Through the Looking Glass. Es otra aventura de este personaje llamado Alicia. La historia de Alicia en el País de las Maravillas
Es muy interesante porque parece ser una historia de cuento fantástico tradicional. Es decir, la historia comienza con Alicia y su hermana estudiando para la escuela en un campo, abajo de un árbol. Y Alicia está tan aburrida que de repente empieza a distraerse y cuando se da cuenta hay un conejo con un reloj que va corriendo y diciendo que va tarde. Y de repente el conejo se mete en un agujero y Alicia se mete detrás de él y emprende una aventura, una odisea a través de un mundo fantástico en donde las cosas son muy distintas a cómo son en nuestro mundo. Entonces uno podría inmediatamente pensar en Joseph Campbell, ¿no? Porque Joseph Campbell decía, hay muchísimos mitos, muchísimas leyendas y muchísimos cuentos de hadas que comienzan con el personaje, el héroe, viendo a un animal eh, corriendo o caminando, pero llevándolo hacia un lugar, metiéndose por un hueco, por una puerta, por un bosque y llevándolo hacia un mundo completamente fantástico y llevándolo a tener un viaje iniciático en el que el personaje tiene un aprendizaje y una toma de conciencia diferente, de una conciencia diferente a aquella con la que comenzó el cuento. Sin embargo, yo diría que, y no sé, Paquito, si coincidas conmigo en esta opinión, pero yo diría que el primer libro de Alicia en el País de las Maravillas es como un, no diría yo antihéroe, pero sí antiviaje del héroe. Es decir, es un antiviaje porque realmente la protagonista no adquiere un grado de conciencia, o por lo menos tal vez a mí no me da el intelecto para deducirlo, pero lo que me llama a mí mucho la atención, lo que me fascina de este libro es cómo maneja el absurdo, cómo cada personaje y cada diálogo que tiene con los diferentes personajes, específicamente este gato gigante que está en un árbol, o después este sombrerero loco que está tomando el té, eh, y que Alicia se sienta con él y también el conejo resulta que llega y está el sombrerero y Alicia llega a una fiesta de té. Para mí estos son como los dos pasajes más interesantes de la novela por lo absurdo que resultan. Es decir, la novela es francamente filosófica para mí. Eh, Está llena de juegos de palabras, está llena de juegos conceptuales. Alicia mantiene una cantidad grande de conversaciones con personajes que le hacen ver, pues, que se puede ver el mundo desde un punto de vista absurdo y lógico. Incluso preparando este capítulo, leyendo el artículo de Wikipedia de esta novela, veo que hay un apartado en el que habla de lo absurdo y hasta mencionan un género literario llamado el sinsentido literario. Y pienso que la novela de Alicia en el País de las Maravillas es muy filosófica y muy interesante en ese sentido. Es nihilista, es como existencial, o sea, todo lo que se habla, todo lo que se dice son paradojas. Y hay muchísimas adaptaciones de este libro al cine y a la televisión. Yo he visto varias, pero aún así me he quedado corto. Hubo una época en la que me agarró una fiebre y vi como 10 adaptaciones, pero la película de la que vamos a hablar hoy me parece muy interesante lo que hizo Walt Disney porque desde un principio Alicia nos habla sobre un sinsentido. Desde un principio, desde que está estudiando con su hermana, Alicia nos dice, si yo creara mi propio mundo, sería un mundo donde las cosas no son como lo son aquí.
las cosas estarían invertidas. Entonces, de ese modo, pienso yo que los creadores de la película de Disney nos están preparando para el sinsentido que es la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Es decir, no nos agarra por sorpresa porque el personaje ya nos lo está diciendo desde antes de ver al conejo y desde antes de entrar a este mundo absurdo, ya nos está diciendo, si yo creara mi propio mundo, yo lo haría totalmente ilógico. Y entonces ese me parece un acierto de la película. Otro acierto me parece que es musical, es decir, cantan mucho. Y entonces eso pues como que le da todavía un empujón más a lo absurdo, porque pues de por sí el cine musical es muy absurdo en el sentido que de repente rompen en canto. Paquito fue el que me hizo volverme consciente de lo que es realmente una película musical, que rompen en canto para expresar pensamientos, para avanzar la trama o para expresar sentimientos. Y la película de Alicia en el País de las Maravillas a cada rato tiene números musicales, entonces esto pues acentúa el hecho de que estamos viendo un absurdo, un sinsentido. Y me parece que es una película que tiene pasajes logradísimos, como la fiesta del té, con todo y su canción del no cumpleaños, y con todo y sus diálogos. Me parece que los creadores de esta película de Disney, que son muchos, son muchísimos, tiene muchísimos guionistas este, esta película, y 3 directores, me parece que hicieron un trabajo fantástico en adaptar la novela de Alicia, porque todo está muy bien resumido. Todo está muy bien, hicieron un trabajo de síntesis, porque no hay una sola película de Alicia en el País de las Maravillas que sea fiel al libro en el sentido de tener pláticas y pláticas y pláticas y diálogo, 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 porque sería aburridísima. Entonces, pues no hay una sola película que sea fiel en ese sentido, pero esta película producida por Walt Disney, eh, Walt Disney Productions, me parece muy inteligente en ese sentido, me parece muy inteligente en el sentido que las canciones, los diálogos son muy representativos de lo que es la novela. También cuando Alicia platica con el gatote o cuando llega al castillo de la reina y están pintando las rosas blancas, las están pintando de rojo porque la reina se va a enojar si se da cuenta que sembraron mal, sembraron las rosas equivocadas y sembraron las blancas. Todo es, incluso el final, el juicio, y cuando Alicia se enoja y les dice, ustedes solo son cartas, ¿no? Y la empiezan a perseguir y corre y es igualito a la novela. Y en ese sentido me parece que hicieron un gran trabajo de adaptación. Me sorprende que una película que logró transmitir lo loco, lo raro, lo absurdo, incluso hasta lo filosófico de la novela, con mucha fortuna. Me sorprende que haya sido un éxito de taquillas y que siga siendo exitosa hoy en día, porque definitivamente no es la Blancanieves, no es la Cenicienta, no es la Bella y la Bestia, no tiene un argumento lógico, sino todo lo contrario. Entonces, para mí es de aplaudirse que Walt Disney se haya aventado a producir esta película, contratar a un equipo creativo tan amplio, que lograron hacer, a mi parecer, una adaptación bastante sólida y bastante fiel. Pero bueno, es momento de pasarle el micrófono a mi amigo y compañero Paquito Rodríguez para que nos platique sus impresiones y que como siempre, nos sorprenda con datos que no conocíamos de trivia sobre la película que estamos hablando. ¿Tú cómo viviste Alicia en el País de las Maravillas, Paquito? Hola Fernando. Pues mira, mi experiencia con Alicia, perdón, empezó como la de muchas personas, viendo la versión de Disney que bien mencionas yo la vi en algún cassette beta pirata.
De esto último, de que era un cassette beta pirata, estoy seguro, porque yo no fui nunca de comprar películas de Disney originales y de colección, sino hasta que fui adulto, pensando en que mi hijo algún día las necesitaría, pues empezamos a comprar mi esposa y yo los DVDs de las películas de Disney. Esto está por verse. Si bien yo nunca he sido opositor de Disney, tampoco soy fanático, entonces no me daba por comprar películas originales de Disney. La vi en una película beta, en un cassette beta pirata. Lo cierto es que para mí la película era una más de los clásicos de Disney. Yo sabía que era vieja, que no era de mis tiempos. En mi imaginación era una película que habría visto mi papá o mi mamá, y probablemente sí, porque es de 1951 y mi papá tendría 6 años cuando se estrenó y yo creo que a México debe haber llegado varios años después. Había elementos y personajes que se me quedaron muy grabados en la mente y que serían por siempre y para siempre las improntas que evocaría cuando piense o cuando pensara en esta historia. Por ejemplo, el diseño del gato Cheshire. De siempre que leo o que veo alguna versión del gato Cheshire, siempre lo termino comparando con el gato multicolor que dibujan en esta película de Disney, en la versión del 51. Otro personaje que también se me quedó muy grabado fue la oruga que fuma encima de un hongo. Y también en función de esa imagen es que mido a todas las versiones que han hecho de la oruga que fuma encima del hongo. La reina de corazones rojos, que ya es también un elemento esencial en la iconografía de Disney. Es un personaje que vuelve a aparecer en otras películas, en otras animaciones o parodias de la misma casa de Disney, y que ya sí es una imagen que se me quedó grabada. Por supuesto, está inspirada en la reina Victoria, que es quien inspiró a la reina de corazones rojos original. Y pues su ejército de naipes, ni hablar, ¿no? Creo que salen hasta en videojuegos. Yo jugué por ahí uno que se llama Kingdom Hearts. Para los fanáticos de los RPGs, es un juego icónico y es un juego que transcurre en el mundo de Disney. Y pues ahí son algunos de los personajes icónicos que aparecen ahí. Y bueno, pues son estos elementos de diseño que ya son indisociables o casi indisociables de la obra. La lectura del libro fue diferente porque, pues para empezar, llegué al libro adulto, con otra perspectiva de la vida, con otro bagaje. Yo creo que si lo hubiera leído de niño no habría entendido nada, porque si de adulto no entendía, pues de niño menos, ¿no? Aunque quizá mi mente infantil habría aceptado con mayor facilidad el uso del absurdo. La obra me pareció ya de adulto más filosófica y bastante más densa que la película de Disney, que se concentra más en lo esquizofrénico y deja de lado un poquito, porque sí está presente, pero deja un poquito de lado el simbolismo. Me sorprendió descubrir que en realidad habían tomado dos historias diferentes. Alicia hace dos viajes diferentes al mundo de las maravillas y estos viajes fueron combinados en uno solo. Hay muchos personajes que no aparecen en Alicia en el País de las Maravillas, sino que aparecen en A Través del Espejo, que es de entrada una historia muy diferente. En realidad es un juego de ajedrez traducido al lenguaje literario. La edición que yo tengo en mi biblioteca, supongo que hay muchas más que lo tienen también, tiene al final un apéndice que me permite o que le permite al lector, perdón, dar seguimiento al juego de ajedrez con los movimientos y todo. Está muy interesante. Y es por eso que los personajes se mueven y actúan de la manera en la que lo hacen, porque son piezas de ajedrez.
Incluso el escritor Isaac Asimov de ciencia ficción y el científico gran divulgador de la ciencia escribió un cuento que se llama La carrera de la Reina Roja, en la que utiliza este personaje de A través del espejo de Lewis Carroll. La Reina Roja, cuando Alicia la encuentra, es un personaje que se la pasa corriendo a toda velocidad, pero no avanza. Y Alicia se da cuenta de que corren y corren y entre más corren, siguen en su mismo lugar. Entonces, él utiliza este personaje para explicar la paradoja de la predestinación del viaje en el tiempo, en la que nos dice que si alguien viaja en el tiempo a cambiar las cosas, en realidad no está cambiando las cosas están ocurriendo porque ya habían cambiado. Entonces es esta paradoja es lo contrario a lo que nos dice, por ejemplo, Volver al Futuro. En Volver al Futuro dice que si tú viajas y haces un cambio, entonces creas una línea de tiempo paralela, doblada, en la que ocurren cosas diferentes. Pero aquí dice que no, aquí dice que si tú viajas al pasado y cambias algo, en realidad ya lo habías hecho. Tenías que hacerlo. Estabas predestinado a viajar al pasado y hacer esos cambios, porque lo que está en el pasado ya ocurrió. En fin, él utiliza esta reina que corre para no moverse, para explicar la paradoja de la predestinación. También la reina roja se utiliza para explicar la evolución, que la evolución es una carrera a toda velocidad para permanecer en el mismo lugar. Las especies están constantemente cambiando, adaptándose y evolucionando para permanecer, porque si no lo hacen, desaparecen. Y bueno, pues todo esto se pierde en la película de Disney porque solo eligen los elementos más esquizofrénicos, como ya lo mencioné, que no es malo, yo no digo que esté mal, entiendo que es una película que tiene que ser entretenida y que buscan los momentos más divertidos y entretenidos para hacerlo. Aún más, todas las versiones de Disney de los clásicos de la literatura son versiones edulcoradas y suavizadas de las historias originales, principalmente porque no fueron escritas con el objetivo de entretener niños, sino fueron escritas para como cuentos de precaución, cautionary tales que le llaman en inglés, para educar a los jóvenes o para asustar a los niños en que se porten bien. Entonces eran historias bastante más oscuras, bastante más sanguinarias, y pues también era una época en la que se le tenía muchísimo menos miramiento a la estabilidad emocional de los niños, ¿no? Entonces, bueno, Disney toma estas historias, las pasa por el cernidor, les echa azúcar y las pone miel y caramelos y flores y las hace más digeribles para el público, ¿no? Alice es una historia para niños, Alicia. En muchos aspectos es un cuento para niños, fue inventado, escrito y inventado para leerse a las niñas Liddell, pero por otro lado también resulta una complicada obra literaria, filosófica, que plantea enigmas interesantes. Alguien me dijo, creo que fue mi mamá, pero no me acuerdo. Alguien me había dicho que el cuento de Alicia en el País de las Maravillas era una especie de metáfora de las matemáticas y un poquito también. Hay muchos elementos que sí pueden funcionar como metáforas de matemáticas y de álgebra, de crecer y de encogerse, en fin. Lo cierto es que la casa del ratón se decide mejor por apoyarse en el color, en el diseño, en lo visual, más que en lo dramático, aunque a grandes rasgos logra mantener la estructura de la historia original. De hecho, esta película se planteó como el primer largometraje animado de Disney y no lo hicieron porque favorecieron a Blancanieves y los Siete Enanos. Y es una película a la que no le fue bien, fue considerada un fracaso. Y durante un tiempo incluso se transmitía en la televisión en una barra de Disney, creo que se llamaba El Mundo de Disney o algo así. Y después la volvieron a reestrenar y le volvió a ir mal. Pero a la luz del tiempo, ha pasado el tiempo y se le ha revalorado.
y se ha vuelto a ver con otros ojos, aunque originalmente comercialmente fue un fracaso para la casa Disney. También hay que recordar que esta película es del 51 y todavía conserva muchos elementos que hoy no habrían sobrevivido a la autocensura de Disney. La historia de la morsa y el carpintero, por ejemplo, con su cruel desenlace, a mí me traumatizaron cuando era niño, especialmente porque dibujan a las almejitas tan tiernas y tan bonitas como niños, y pues no puedes dejar de sentir empatía. Esta historia que originalmente aparece en A través del espejo es una de las poquísimas ocasiones en las que un villano de Disney logra salirse con la suya y elimina, pues no lo puedo decir en voz alta, pero ustedes saben a qué me refiero. Es muy tétrico y no habría sobrevivido al Disney del siglo XXI. Hay muchísimas versiones de esta historia, muchas adaptaciones al cine, pues hay adaptaciones al videojuegos, algunos muy esquizoides. Siempre esa es como la marca de Alice in Wonderland, de Alicia en el País de las Maravillas, el delirio. Pero voy a comentar sobre ellas en mi próxima participación. Por el momento le devuelvo el micrófono a mi compañero Fernando. ¿Qué piensas, Fernando? ¿Estoy loco o todos estamos locos? Este, pues sí, yo creo que hoy sí te voy a decir que sí estás loco y que todos estamos locos y que no, y que no estaríamos aquí en este mundo si no estuviéramos locos. Y este es un diálogo pues de la novela, pero pues ahorita que lo digo, digamos, hablando del planeta Tierra, pues me hace mucho sentido. O sea, pues la verdad, el ser humano es una especie que está loca, estamos locos y no seríamos parte de la raza humana si no estuviéramos locos. Pero bueno, ya es eso, digamos que tendría yo que entrar en un debate con la ciencia médica, con científicos de la salud mental, porque estoy utilizando un término que además no se debe de usar científicamente, pero yo también estoy de acuerdo contigo, Paquito, en que la película de Disney enfatiza por completo los elementos esquizofrénicos, o sea, la locura. Y ese es otro tema que se toca tanto, ¿no?, en esta novela, ¿no? Como tú dices, la película de Disney edulcora las películas animadas de Disney, de los cuentos infantiles, los edulcoran, les echan mielecita, colorcitos bonitos y les quitan su crudeza. O en el caso de la novela de Alicia en el País de las Maravillas, le quita la densidad, toda esta densidad temática y que como bien dice tu mamá, la verdad creo yo, cuando uno sabe que Lewis Carroll era matemático, creo que resulta muy evidente que sí hay momentos en los que hay alusiones eh, o que hay como metáforas de las matemáticas, de la álgebra. ¿Por qué? Porque hay momentos en donde hay muchos juegos de palabras, juegos de frases, de lógica. Y entonces, pues, el hecho de que haya tanto juego de lógica, pues es inevitable remitirse a las matemáticas, pienso yo. Por otro lado, sí estoy de acuerdo contigo, ¿no? Para que las películas basadas en Alicia en el País de las Maravillas resulten más entretenidas, pues sí, es inevitable que la locura es la que tiene que transmitirse con más, a la que se le debe dar la prioridad. Para que resulte atractiva. Yo no sabía que le había ido mal en taquilla, pero no me sorprende ni tantito. O sea, realmente, aún estrenada dos veces, es una película que en su momento, pues sí,
sí comprendo yo que fue difícil en 1951 para el gran público de digerirla, a pesar de que está edulcorada, ¿no? Y que está suavizada, que no es densa como la novela y como el cuento, pero aún así entiendo que no le haya ido bien en taquilla. A nosotros ya nos tocó esta revaloración en los años 80 de esta película en la que tuvo una distribución comercial en los años 80 muy amplia. Yo incluso hasta recuerdo quizá haberla visto en el cine. Eh, Ese es el recuerdo que yo tengo de haberla visto por primera vez en el cine y tú la viste en un cassette Betamax pirata. O sea, la película se estaba comercializando en los 80 con gran éxito, pero en su momento, pues sí, entiendo perfectamente que no haya tenido una respuesta favorable por parte del gran público. Pero yo quisiera mencionar sobre lo de la locura, ahora que lo mencionas, que es algo interesantísimo, ¿no? Cuando cuando el gato Cheshire le dice a Alicia, claro que estás loca, o sea, sí estás loca. Si no estuvieras loca, no hubieras podido entrar en este mundo, porque en este mundo todos estamos locos. Y entonces, eso me remite, y aquí voy a hacer un comercial que va a resultar un poco gratuito. Voy a sacar a relucir cosas que tal vez ni al caso, pero quiero recomendar a, a, a las personas interesadas en los cómics, y sobre todo los cómics de superhéroes, y específicamente los cómics de Batman, una novela gráfica que se estrenó en los años 80 que se llama Arkham Asylum. Ese es el nombre del hospital psiquiátrico de la ciudad gótica. Esta novela, escrita por el británico Grant Morrison, es una novela gráfica muy pequeña, pero que tiene muchísimas referencias a Alicia en el País de las Maravillas, y que utiliza esta cuestión de la locura, de la enfermedad mental, de la esquizofrenia. La utiliza de manera muy lograda esta novela gráfica de Batman, con los personajes de siempre, con Batman, con el Guasón, con Dos Caras y con el Sombrerero Loco, que es un villano de Batman que está totalmente sacado, inspirado del sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas, y que es un personaje muy interesante y que lo utilizan de manera muy interesante en esta película, perdón, en esta novela gráfica Arkham Asylum. Hay muchas referencias a Alicia en el País de las Maravillas, y es sobrecogedor porque, porque es una novela gráfica que habla sobre la patología mental de una manera muy cruda, y hasta expone, digamos, la patología de Batman. Por supuesto, aparece el sombrerero loco y hace más referencias a la novela de Alicia en el País de las Maravillas. Fue una pequeña cápsula publicitaria a esa novela gráfica de Batman, pero sí, coincido contigo, es muy interesante cómo manejan esta cuestión de la locura, porque a mí eso es lo que me gustó de la adaptación de Disney, que sin ponerse filosóficos, sin ponerse existenciales, no le tuvieron miedo a traducir de manera visual este absurdo que la novela tiene en muy buena medida en manera verbal. Pero te devuelvo el micrófono, Paquito. Al parecer todavía estamos en la misma sintonía con este tema. Oh, pues sí, yo les dije que en esta segunda participación iba a hablar de las otras versiones que he visto de Alicia en el País de las Maravillas. Yo no he visto tantas como Fernando. Pero yo tenía una versión muy grabada en la mente, y antes de preparando este programa con Fernando, nos dimos cuenta de que yo me fabriqué mi propia película en la mente. Resulta que la película que yo tengo en mi mente era una película blanco y negro de Europa del Este,
con animación stop motion, una película probablemente de los años 20 o 30, una adaptación sumamente surrealista y muda de Alicia en el País de las Maravillas. Y esa película no existe. La fui me creando con retazos de recuerdos fabricados y con recuerdos de verdad. En realidad, la película que yo vi, y gracias a Fernando ya puse en orden en mi cerebro, es una película que se llamó en español Alice de 1988, que es checa. El título en checoslovaco, no, voy a intentar leerlo por pedante nada más. Zelensky. Nieko Shalensky. Ya, quién sabe si lo dije bien. Pero significa algo de Alice. Y es una adaptación muy libre de Alicia en el País de las Maravillas, específicamente el libro Alicia en el País de las Maravillas. La dirige Jan Svankmajer, un director del que no conozco otra cosa, y no voy a cometer la pedantería de buscar su bibliografía, de filmografía y mentirles. No le conozco nada más, sé que hacía cortos y que después de hacer esos cortos, él se consideró listo para hacer una película de largometraje y se dedicó a hacer esta adaptación porque él considera que otras adaptaciones del libro de Lewis Carroll eran decepcionantes, porque él siente que la gente lo interpreta como un cuento de hadas, mientras que para él no es otra cosa que un sueño inmoral, bueno, no, más bien amoral. O sea, es surrealismo puro, la lógica del sueño o las reglas del mundo de los sueños, sin juicios morales, sin perjuicios, todo es una serie, una concatenación de elementos oníricos, ¿no? Y bueno, esta película es una película que mezcla actuación en vivo con la animación de stop motion. Una de las escenas que más se me quedó grabada es una donde salen unos gusanitos hechos como de calcetines surcidos que comen la madera del piso y que van haciendo hoyitos en el piso. Y bueno, pues es una película completamente surreal. De hecho, la película termina con Alice despertando en su cuarto, descubriendo que todas las cosas que vio en su sueño son elementos de su cuarto, el juego de cartas, en fin, varios elementos, y pues que nos queda claro que todo fue un sueño, ¿no? Me parece que es una de las versiones mejor lograditas, bueno, lograditas suena como insulto, quiero decir que está mejor logradas de Alicia en el País de las Maravillas. Sin embargo, es una versión del autor, es lo que el autor interpretó. Y lo mismo puede decirse de la película de 1951, que es una película, una versión edulcorada del cuento, pero que sigue siendo dentro de lo que cabe respetuosa de la obra original. Hay una versión más a la que yo le tenía muchas ganas por diferentes razones. Primero, porque cuando vi el tráiler estaba con mi mamá y el tráiler era en 3D y se veía genial. El gato Cheshire aparecía y desaparecía en 3D y se veía maravillosa. Yo dije, esta película va a ser buenísima, yo la tengo que ver. Cuando además venía de las manos de un director al que todavía no le había perdido yo toda la fe, como ahora yo ya no creo en él, pero nada, que era Tim Burton. En ese entonces todavía me quedaban esperanzas porque dentro de su filmografía dispareja había algunas películas que me seguían gustando, pero esta película es una ridiculez. Desgraciadamente, Tim Burton está completamente pagado de sí mismo. Él ya no puede salirse de esa misma estética que inventó en sus primeras películas, que en sus primeras películas estuvo muy bien, pero que ahora ya está forzada. Mete actrices con pelos güeros pintados por todos lados y se ven rarísimas.
utiliza efectos digitales para deformar a su esposa Helena Bonham Carter, que ya parecía que estaba en el contrato que tiene que trabajar con Helena Bonham Carter, y usan esos efectos digitales y se ven súper falsísimos y chafas. Contratar a un Johnny Depp acabado, aburrido, que siempre hace el mismo papel. No sé si estás viendo a Willy Wonka o si estás viendo Piratas del Caribe. Yo no sé qué estás viendo porque es el mismo papel en todas. Me encanta que hayan tratado de cancelarlo porque eso lo va a obligar moralmente a hacer un mejor cine, porque ya estaba muy cómodo en Hollywood y ahora dice que él no tiene ninguna intención de regresar a Hollywood. Y eso me gusta, porque él es un buen actor que se sintió muy cómodo haciendo el mismo papel una y otra vez y llenándose los bolsillos de varo haciendo el mismo papel. Y yo tengo muchas ganas de volver a ver al Johnny Depp que trabajaba tan bien en los 80s y en los 90s. Y sí, esta versión de Alicia en el País de las Maravillas es horrenda, no la soporto. Lo siento si estoy ofendiendo a alguien a quien sí le guste, porque yo sé que habrá gente a la que le guste. Yo no estoy diciendo que tengan mal gusto, pero ciertamente no tienen un gusto muy similar al mío. No nos gustan las mismas cosas. En realidad creo que sigo prefiriendo el cuento original. Además, hay un tercer elemento ahí que se pierde casi siempre que adaptan Alicia en el País de las Maravillas. El poema del Jabberwocky no, siempre se pierde, no aparece, no se aparece en ninguna adaptación que yo haya visto. Y he visto adaptaciones al cómic, o tengo, por ejemplo, es más, tengo aquí en mis manos, la agarré con toda intención, editada por el Fondo de la Cultura Económica en una colección que se llama Clásicos del Fondo. Es un libro que bastante grande, parece ser doble carta, un poquito más pequeño que doble carta. Es una versión ilustrada de Alicia en el País de las Maravillas que originalmente escribió e ilustró Rebecca d'Outremer. Rebecca d'Outremer, francesa, su edición original es en francés y que es traducido por Luis Maristani para el Fondo de la Cultura Económica. Es una adaptación ilustrada y las ilustraciones, que son unas pinturas, me parece que es acrílico. También hay dibujos en una sola tinta que están inspirados en las fotografías que tomó Lewis Carroll a Alice Liddell. Unas fotografías que, por cierto, despertaron un gran debate, algo que nunca se ha podido probar sobre si el autor tenía una preferencia por los niños. Y bueno, es un debate que no se puede ya resolver, pero que podemos desvincular con la obra porque la obra finalmente no habla sobre eso. Y bueno, es cuanto puedo decirles sobre esta historia, sobre este antimito, creo que dijo Fernando, o este antiviaje del héroe, que me parece una interpretación muy interesante porque efectivamente Alicia hace todo un recorrido por este mundo sin ton ni son, pero cuando despierta no ha aprendido nada. Entonces sí podemos decir que es no un antiviaje del héroe, sino un viaje sin héroe. En fin, espero que se hayan divertido. Como es mi segunda participación, primero quiero mandarle un saludo y un abrazo afectuoso a los sospechosos comunes de siempre. Ustedes ya saben quiénes son. Sobre todo recordarles que este y todos los programas se los dedico con mucho cariño y mucho amor a mi hijo Mario, que espero algún día escuche con gusto estos podcasts, aunque probablemente no. Si lo escuchas aquí desde el pasado, te estoy mandando un abrazo y dedicando este trabajo a ti. También le mando un abrazo a Carolina, mi esposa,
que ella se ha tenido que echar la tarea de cuidar al bebé solito mientras yo grabo. Ella me da permiso de estar aquí con ustedes y yo se lo agradezco mucho. Efectivamente es nuestra productora ejecutiva porque al darnos este tiempo nos permite realizar el programa. Y también quiero agradecerle a mi compañero Fernando porque tenemos más de 100 episodios trabajando juntos. Esto ha sido una labor titánica para los dos, pero que hacemos con mucho gusto, y aunque el reto es cada vez mayor, también la satisfacción es cada vez mayor. Así que también quiero agradecerle a mi amigo Fernando y pues sin más por el momento le paso el micrófono a mi compañero para que haga el cierre como se debe hacer. No como en capítulos anteriores que se me olvidó que tenía que cerrar yo y cerraba Fernando. Si se dieron cuenta, guiño, guiño, fue sin querer. Órale, Fernando, va para ti. Gracias. Sí, definitivamente, si se dieron cuenta, fue sin querer, no fue planeado. Yo para cerrar, quisiera más que nada rescatar varias cosas que tú nos mencionas. Una que sí, resulta sorprendente, resulta una sorpresa para el quien ve la película después de haber leído el libro, bueno, los libros, que resulta una sorpresa que la película de 1951 no solo es una adaptación muy libre, sino que además incorpora varios personajes del segundo libro a través del espejo. Es decir, tan solo Tweedledee y Tweedledum, que se volvieron tan icónicos de Alicia en el País de las Maravillas, no aparecen en el libro, en el primer libro, son personajes de la secuela. Entonces sí, y a partir de la película de 1951, prácticamente todas las adaptaciones incorporaban elementos de ambos libros. Se tomaron esa libertad. También quiero rescatar que la película de 1988 también me parece bastante buena, esa película checoslovaca, de cuyo director yo tampoco conozco más obra, pero que me parece también una película muy interesante y que coincido con Paquito y con su propio autor, que refleja bastante bien el tono onírico de la novela. Refleja perfectamente esta cuestión surrealista. Es una película surrealista y definitivamente, como lo dice su director, no es una película edulcorada para niños. Me parece muy buena. También quiero rescatar lo que mencionas, Paquito, sobre la versión de Tim Burton, que también me parece malísima. Es una secuela, aparentemente es una secuela a los dos libros, resulta, o a la película de Disney, no me acuerdo, pero es una secuela. Alicia tiene 20 años, creo, y la quieren casar, pero ella no se quiere casar y se va de nuevo al País de las Maravillas y se reencuentra con todos sus personajes. Y es una película chafísima, con un guión aburridísimo, carente de toda imaginación. También visualmente, como tú dices, ya el estilo de Tim Burton resulta forzado. Johnny Depp tampoco coincido, no sabe si está interpretando a los Piratas del Caribe o a Willy Wonka. A mí en lo personal me hizo gracia, un poquito de gracia, la interpretación de Helena Bonham Carter de la Reina de Corazones. Me pareció un poquito chistoso como se la pasa gritando off with their head, o sea, que le corten la cabeza, que le corten la cabeza, ¿no? Que es una línea tan característica de la Reina de Corazones. Confieso que fue algo que me causó gracia de la película, pero en general coincido, es malísima, a pesar de que a mí me llamaba la atención que una Alicia de 20 años regresara al País de las Maravillas, ¿no? Que no es una idea totalmente innovadora, pero me pareció que podía haber sido algo mínimamente interesante y no lo es. Y con esto, pues me despido.
También le quiero mandar un abrazo y un saludo a todos los que nos escuchan, en especial a Paquito, porque, como bien menciona, el reto cada vez es mayor, porque antes platicábamos de películas que dominábamos perfectamente, que las podíamos hablar de ellas sin siquiera verlas de nuevo, sin prepararlas, porque no sabíamos todos los datos, las fechas, los nombres. Hoy en día el reto es mayor porque tenemos que buscar películas que no dominamos tanto. Entonces, pero al mismo tiempo, como dice Paquito, la satisfacción es mayor. Sobre todo teniendo en cuenta que son ya más de 120 capítulos. Y también un abrazo y un saludo afectuoso a nuestra productora ejecutiva, que es la que nos brinda el tiempo, de hacer este podcast, porque si ella no nos brindara ese tiempo, pues no, si no tienes el tiempo para hacer algo, pues no lo haces. Y un abrazo para Mario, su hijo, que también, si algún día en el futuro escucha esto, pues también le mando un abrazo desde el pasado. Y bueno, eso fue todo. Yo me despido a nombre de Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando C. Fink, y nos vemos hasta la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!